Bien, buenas tardes con todos. Tengo dos retos importantes. Uno de ellos es tratar de dar alguna información relevante de qué estamos haciendo. Bueno, antes de eso retroceder un poquito. Yo estoy ahora encargado de la Dirección de Información y Control de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, casi pronta a ser CERFOR. Estamos en un momento justo de quiebre, de que salga la resolución y pasar a ser CERFOR. Estoy hace 3 meses y acá me tienen pues enterándome de todos los avances que se están haciendo. La presentación va a ser bastante ligera porque me dijeron 10 minutos. Y eso es lo que se quiere porque justamente se quiere cambiar un poco de modalidad. Y Fabiola Avanzado ha dicho prácticamente casi todo. Siempre le queda algo a Fabiola. Entonces vamos a empezar con el tema. Bien, si bien es cierto que yo tampoco estoy de acuerdo de que el tema de control va a solucionar el problema de la tala ilegal, ¿no? Hay cosas importantes que se tienen que hacer desde el punto de vista de promoción, porque si tú promueves la tala legal, das facilidades, simplificas los procedimientos, obviamente que de esa manera es la mejor manera de ir reduciendo el problema de la tala ilegal, porque da facilidades y al final los costos de producir madera legal también se vuelven bastante importantes. Entonces lo que voy a tratar y está bajo mi cargo en este momento es el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. Por los compromisos adquiridos desde que salió el TLC con los Estados Unidos, se centró este tema del problema de la tala ilegal, que había que controlarla, había un compromiso de país y había que tener un sistema eficiente que pudiera ejercer algún tipo de control dinámico y que se redujeran esos niveles que ya se han hablado bastante, de que no hay estadísticas pues oficiales, hay simplemente por vías indirectas, por lo que está encontrando Sinfor, se tiene pues que es un volumen importante de la madera ilegal, ¿no? Definitivamente lo que conversábamos y ya se ha visto antes, el tema por ejemplo de reforzar algunos mecanismos, concesiones forestales de todas maneras, eso hay un pendiente donde hay que replantear un poco. El sistema como sistema no es malo, pero lo que se tiene que hacer es dar todas las facilidades de promoción y sacar un concurso que sea apropiado, que pueda garantizar que sean los más eficientes, que pueden gestionar realmente los bosques de nivel empresarial, que haya integración con la industria, que sean ellos los que produzcan los mayores volúmenes, ¿no? En toda la cadena de producción en el bosque, transformación hasta la exportación y por qué no mercado local, ¿no? Ya planteó Fabiola, por ejemplo, que puede haber pactos de la madera legal, puede haber también importantes posibilidades de mercado local en lo que es, por ejemplo, vivienda, ¿no? Las entidades del Estado que compran, favorezcan pues las compras a empresas que están trabajando acorde a todos los mecanismos de producción legal. Bien, entonces lo que se ha venido haciendo es tratando de construir el sistema y lo que más ha avanzado dentro de lo que es el sistema de información es el módulo de control. ¿Por qué? Porque de esa manera se ha recibido un apoyo importante para tratar de construir un módulo de control que sea mucho más eficiente del sistema que se tenía anteriormente y que todavía se maneja de alguna manera. Primero fue el CIEF, después ha sido el CIFAL, que era un sistema de información de aplicación local y que nosotros no lo mantenemos en línea, sino nos llega la información, es relativamente inadecuado, porque hay que estarlo actualizando. Si nos piden una información, tenemos que ir y pedir la información también a las regiones, que ellos son los que manejan la información, y nosotros actualizarla. Entonces tiene una serie de problemas y tiene también los problemas de la seguridad que muchos conocen.
Entonces, el siguiente sistema, el módulo de control, pretende mejorar esas deficiencias. Bien, pero no solamente es módulo de control, se supone que hemos hablado también, Fabiola habló de todo lo que es el tema de gobierno electrónico. Se supone que toda institución moderna va a facilitar todos los trámites cuando todo tenga sistemas de información como ventanillas únicas, por ejemplo, y también otro tipo de sistemas que no se construyen tan rápido. Tiene que haber un grado de especialización, equipos que ya no solamente sean forestales. Ahora tenemos, por ejemplo, un equipo integrado por ingenieros de sistemas, informáticos, especialistas en base de datos. Se requiere, por ejemplo, analistas funcionales, ¿no? Esto en el marco un poco de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Entonces, ya hemos empezado a construir desde hace, el 2010 se empezó con los procedimientos y estos módulos se van integrando progresivamente, como por ejemplo el módulo de inventarios, que también se está pensando, o sea, inventarios va a ser parte de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal. Y ahí vamos a tener entonces también una dirección de inventarios forestales, que se va a ir integrando también la información un poco que va a ser interoperable, ¿no?, entre los diferentes módulos. Bien, y esto dentro del marco de la ley, que hay un sistema nacional de control y vigilancia también que aparece ahí en la ley. Bien, se sacó una primera versión que era una versión 1 y ahora tenemos una versión de un prototipo que en realidad es una parte que abarca toda esta cadena de todos los pasos que se tendrían que seguir para tener un sistema que te permita hacer un control, que en forma muy gruesa lo voy a presentar. Hasta ahora se ha trabajado, digamos, una versión que está siendo mejorada porque ha habido unas pruebas de validación y que en este momento se están tratando de corregir porque no es tan fácil sacar una versión ya afinada. Entonces se ha trabajado con los gobiernos regionales y se han hecho una serie de pruebas de funcionalidad. El prototipo viene a ser una parte de lo que va a ser la solución integral y prácticamente agarra una buena parte, pero no el todo. Entonces después tenemos que seguir con una siguiente etapa. En todo este tema de rediseño de procesos referidos al flujo de la madera, del suministro, se determinaron estas 8 etapas: ordenamiento forestal, tenemos el otorgamiento del título, ¿no?, la planificación del bosque, o sea, tenemos a la hora de hacer el POA, cargar toda la información, los árboles, toda la base de información, cómo se va a hacer, la gestión, el transporte, transformación, hasta finalmente llegar pues hasta la exportación, ¿no? En esa parte un poco que se concentró el trabajo de lo que es este prototipo. El tema de la integración un poco, el libro de operaciones que ya se comentó, que algunos no están tan de acuerdo. Ha habido algunos cambios en ese sentido, donde no marca exactamente que de cada árbol va a salir codificada cada una de las tablas, ¿no?, sino que era un tema de proporciones de acuerdo al rendimiento, que provenía un cierto lote va a provenir de determinados árboles, ¿no? Bien, entonces hay algunas actividades que se mencionan ahí: carga de árboles, o sea, levantas los árboles, salida de las trozas, transformación primaria. En el caso del libro de operaciones y en el caso del prototipo están también todos los registros que se tienen relacionados al tema, ¿no? El tema de la información, si es que tienes un buen sistema, te va a permitir agilizar mucho las cosas y que la cosa no sea tan engorrosa, o sea, que fluya mucho más los trámites,
para no solamente los usuarios, los que otorgan los permisos, los POAs, la guía de transporte forestal, sino, bueno, el control también, que podría pasar por una garita, reconocer la guía y que todo pueda marcar por dónde ha pasado esa guía, ¿no? Entonces, el hecho de que se simplifique, bueno, también hay temas de seguridad. En el caso de que se registre qué funcionario, qué administrador es el que está colocando la información, ¿no? De esa manera se puede rastrear y hacer un mejor control también de quiénes son los que están haciendo la actividad de llenar, ¿no? Y tiene que haber, obviamente, todo este sistema de sistemas de información, entradas de información, tiene que haber claves, temas de seguridad, para que sea una persona a la que se le atribuya todos esos movimientos. Bien, acá una idea un poco de todos los recorridos que puede haber a través de toda la cadena. Sí se ha pensado también que es muy importante la primera etapa, la que es a la hora del otorgamiento, ¿no? Porque una vez que se otorga, salen las guías, podría pasar por toda la red como legal, que no hay ningún problema, pero acá obviamente puede haber un mecanismo de intercambio de información, porque la idea es esa, que haya otro tipo de usuarios, por ejemplo Sinfor, que pueda acceder a esta información para que ya la tenga ordenada, porque es un trabajo a veces que cada institución parta de la información primaria y la levante en su sistema, ¿no? Bien, y en relación también a las interacciones, hubo un comité permanente donde se ha interactuado para tratar de hacer este diseño, ¿no? Desde que empezó ya todas las conversaciones, todo el diseño de estas actividades del módulo de control, se trabajó con un comité permanente, o sea, no fue una iniciativa aislada que tuvo la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Entre los actores que aparecen, bueno, está SUNAT, también produce, CERNAM, o sea, GORES, Ministerio del Interior, DICAPI, que también están trabajando en la Comisión Multisectorial de la Lucha contra la Tala Ilegal, ¿no? En varios grupos se está trabajando en reglamento y en otras cosas más. Dentro de los usuarios, cada uno a su nivel tendría acceso a la información para que la tuviera pues en tiempo real, ¿no? Y que pueda cumplir con sus funciones, con sus competencias. Bien, acá una síntesis de qué se avanzó. Ya les comenté que se ha llegado con este equipo que empezó a ser contratado a fin del año pasado, este año. Ya se han hecho pruebas, se ha trabajado con un equipo que en realidad desarrolló el prototipo que es del Servicio Forestal Americano de los Estados Unidos. Entonces lo que se viene ahora es, bueno, capacitación también se ha hecho, faltan algunas. Lo que se viene ahora es un ajuste de ese prototipo y que se pueda lanzar y que ese prototipo se pueda implementar. 3 minutos. Tenemos la implementación del prototipo, más o menos he calculado ahí una posibilidad, dependiendo cómo vaya, ¿no? Tenemos que ver el tema de conectividad también, internet satelital, en algunos casos de los puestos. Y luego también se tiene una consultoría que ya está por salir, hay empresas internacionales que se han presentado y un contratista desarrollaría ya la solución en forma integral basada en el prototipo, un ajuste y tratar de integrar todas las partes que sean necesarias para que este sistema de control sirva pues para el objetivo que se ha planteado. Esto no es tan rápido, ¿no? Dura como 20 meses de acuerdo a los términos de referencia que lo está manejando el proyecto Perú Bosque, financiado por USAID. Bueno, hay unas fases ahí que se van a ir dando. Fase 1, requerimiento, aprobación del POA, cadena de custodia,
etcétera, que no quiero entrar en mucho detalle, y al final también debe haber integración con otros sistemas. Para terminar la exposición, verían nada más rápidamente, hemos visto algo, pero simplemente para redondear un poco, porque hay temas ahí que están pendientes, un poco cómo han sido los volúmenes que trabajamos cuando vimos que esta información estaba pasando en Loreto, o sea, cuáles son las modalidades de aprovechamiento diferenciales, ¿no?, entre los diferentes gobiernos regionales, ¿no? Entonces tenemos lo que ya ha manifestado un poco Rolando, pero otra vez repitiendo para que sea motivo un poco de discusión. Tenemos en el caso de Loreto, sí, efectivamente, lo que ha crecido más, tenemos de izquierda a derecha, desde el 2011 al 2013, ¿no? ¿Cómo es la progresión, ¿no? Cuando bajan las concesiones, en general se ha visto que han levantado otras modalidades de aprovechamiento o de posibilidad de extraer madera. Esto es importante en Loreto, el caso de bosques locales, y prácticamente ven ustedes la gran baja que es de concesiones, y un poco por la actividad fuerte seguramente que ha realizado Sinfor, ¿no? Caso de Ucayali, bosques locales no ha sido una modalidad. ¿Terminado? ¿No sigo? ¿O paso nomás? Bien. Acá se mantiene más o menos concesiones, bosques locales no es una modalidad importante. Autorizaciones ya han visto que ha bajado, ¿no? Eso puede ser que ya se controló lo de arrastre por ríos. El caso de Madre de Dios, hay otro tipo de modalidad que pueden ver ahí, que es en concesiones de reforestación, fueron prácticamente ahí donde hubieron muchos otorgamientos de este tipo de concesiones, y otros productos del bosque son, por ejemplo, provenientes de las concesiones de castaña, que hay un volumen que está autorizado a aprovecharse, creo que es un máximo de 5 metros cúbicos. Permisos bajó tremendamente, que puede ser, comunidades no hay mucho, ahí puede ser lo que es predios privados, y autorizaciones prácticamente desapareció. Caso de San Martín también, las pocas concesiones que quedan, también ha habido una baja del volumen que se está extrayendo, movilizando bajo esta modalidad, y autorizaciones también bajó ahí. Ahí hay grandes problemas también de invasiones, ¿no? Acá es un sumatorio, con esto acabo. Esta es la suma de, bueno, faltan algunos gobiernos regionales, algunas regiones, ¿no?, como Selva Central, por ejemplo, ¿no? Pero con estos de acá podemos dar una idea de qué está pasando en esos que hemos considerado. En general ha bajado concesiones, permisos también han habido bastantes problemas, y bosques locales, el efecto que se ha producido más que nada en Loreto, ¿no? La sumatoria prácticamente Loreto es el que creo que son 145.000 metros cúbicos que aporta Loreto, y autorizaciones también bajó un poco. Bien, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? Yo entiendo que tenemos un proceso ya en desarrollo con respecto a la tala ilegal. ¿En algún momento se evaluó esa oferta que hubo también del gobierno mexicano sobre su programa que ellos tienen y todo lo que desarrollaron? Esa es una inquietud. Correcto. Al finalizar todas las intervenciones vamos a tener oportunidad entonces de poder contestar. Bien, Rommel, por favor. Rómulo, tengo aquí mal escrito, sí. Sí, yo quería señalar un aspecto que estamos viendo, que se van a desarrollar estadísticas para llevar la información de todo lo que sucede. Rómulo Coronado, de la Asociación de Madereros de Ucayali. Pero nosotros, por ejemplo, el 2010 y 2011 hemos tenido una producción, entre comillas, de arrastre de río de 194.000 metros cúbicos de madera. Y arrastre de río, señores, no existe hace más de 20 años. Porque arrastre de río es la modalidad cuando había mucha madera, los ríos en el invierno que subían las aguas, caían al río y no lo pescaban
flotando. Es cuando viene el verano, el río, la madera sale en una playa y esa madera es la que se aprovecha pagando una pequeña tasa. Pero cuando hay permisos de 500, de 800, de 1000 metros cúbicos de madera, ¿qué cosas son plantaciones? 194.000 metros cúbicos de madera y no ha pasado nada. O sea, ¿va a cambiar esta mecánica, estas cuestiones, cuando se forme una nueva organización o otro nombre con los mismos técnicos? Eso es lo que nos preocupa. Y otra cuestión, el aspecto de regionalización, de autonomía, etcétera, no significa ir contra las leyes o contra la norma. Tiene que haber participación de los ejecutivos, de los funcionarios del gobierno central sobre las irregularidades que existen en los departamentos. Pero nos visitan permanentemente funcionarios de la capital de la República, se hacen grandes eventos, pero no cambia nada. Yo creo que aquí tiene que haber responsabilidad ya y señalar las cosas. Y insisto, la autonomía no significa ir contra la ley. Entonces hagamos cumplir las leyes, pues, lo que tengamos ahora, porque no necesitamos ya más nuevas leyes en nuestro país. Creo que es necesario que aprovechar lo que tenemos y no esperemos pues nuevos momentos, nuevas instituciones, mayor dinero del extranjero, porque todo el mundo acá les tira la mano, cuando con lo que tenemos podemos mejorar casi 100% las cosas que tenemos. Por ejemplo, termino con esto. Agricultura enviaba algo de por año y medio 90.000 soles mensuales para los gastos operativos del ESING-RENA, el área administrativa. Señores, probado de que todos esos 90.000 soles mensuales, más de 1.000.000 y pico de soles, se los soplaron. Nunca podían salir porque no había para llantas, no había para gasolina, no había para viáticos. Todo está probado y no hay una denuncia desde Lima sobre esos malos manejos. O sea, hay que también llamar la atención y aprovechando que aquí está la responsable del sector, que averigüe solo esto nomás. ¿Qué ha pasado con esto y por qué los funcionarios de Lima no van denunciando este tipo de irregularidades? Que hay muchas más y creo que en su momento podemos decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rómulo. Sí, siempre rogándoles para que sean precisos en sus apreciaciones, aportes. Recordar también que pueden hacer sus comentarios por escrito, los vamos a recopilar y canalizar apropiadamente. Bien, seguimos. Ignacio. Sí, yo creo que hablamos mucho de tal ilegal. De tal ilegal, lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente qué es tal ilegal. Si yo tengo una concesión y tengo mi plan de manejo y tengo un área en la cual yo puedo sacar, ¿eso es tal ilegal? Será tendrá otro tipo de nombre, pero tal ilegal no es tal ilegal porque yo tengo la concesión y estoy sacando de mi concesión. O sea, si no definimos bien qué cosa es tal ilegal, no podemos mirar. Si no separamos los que son permisos de las comunidades de los predios agrícolas, ¿de cuál es la tal ilegal? ¿La comunidad o el predio agrícola? Hay que separar bien esa parte para poder decir qué es lo que se tiene. Y deberíamos conocer cuánta gente está involucrada en lo que hoy día se llama o llamamos tal ilegal. Hoy día, sí pues, o sea, si yo autorizo cortar 8.000 hectáreas para hacer palma, ¿dónde va esa madera? ¿Esa madera es ilegal o es legal? ¿Qué hacen muchos? Los queman simplemente. ¿Eso es bueno? ¿Nos conviene como país que se queme esa madera o que esa madera entre en un circuito? Si entra en un circuito tenemos que mirar cómo se tiene. Creo que la tal ilegal la tenemos que ajustar y definirla exactamente qué es lo que vamos a llamar tal ilegal. Ahora, para mí el principio es, y lo que yo espero que se esté asegurando, primero el valor económico del bosque y después su valor ecológico. Son los dos valores que la sociedad les está exigiendo a las instituciones que se mantengan. No que no se aproveche, sino que se mantenga. Si yo saco 6 metros cúbicos por hectárea, en realidad estaría afectando quizás un valor económico, pero no su valor ecológico. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que asegurar y creo que como sociedad eso es lo que exigimos y eso es lo que esperamos de nuestras autoridades. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Roger, por favor. Gracias, Roger Tarazona, consultor.
Tres cosas muy puntuales. Primero es que, no sé si me compete decirlo, pero en todo caso ayer teníamos un grupo de trabajo a invitación de Julio Caña en algunos temas de procedimientos. Y una de las cosas que se recomendó fue que lo que es arrastre de madera sea cero. Cero. Porque definitivamente esa era una ventana por la cual pasaban camiones. Entonces, no sé si eso responde como inquietud y la propuesta al CERFOR, de lo que me planteaba Rómulo. El otro tema es que una cosa es la tala ilegal y el otro es el comercio ilegal. Nosotros tenemos una norma que es media perversa, porque cuando se hace cambio de uso, dejamos el 30% y el resto se tala. Pero cuando es cambio de uso, no se puede comercializar esa madera, por una errónea y pésima interpretación de la ley. La ley dice que el año 2005 para adelante no se comercializa madera que no sean de bosques manejados, cuando el bosque es sujeto de manejo. Pero si el bosque no es sujeto de manejo, tal es el caso de cambio de uso, pues es ilógico pensar que eso no se comercializa. Es fácil, si entramos a un proceso legal, por ejemplo, decir que eso se tumbe, pero de mutuo propio, pues la autoridad forestal debería decir, ok, que se comercialice. Tenemos tantos casos de eso y no lo estamos viendo o no lo queremos ver. ¿Y qué estamos haciendo? Perdiendo tiempo, dinero, quemando esa madera, porque finalmente se quema, contaminamos el ambiente y finalmente esa comercialización de esa madera es ilegal. Pero la tala ha sido legal. Entonces controlar eso es muy complicado. El otro tema para la tala ilegal es que si nosotros, y hemos visto en las exposiciones, si hacemos ocupación total del territorio, no va a haber ilegales que se puedan meter a una concesión, y eso lo sabemos. Las concesiones, solamente por el hecho de tener la concesión, hay gente que la respeta y no entra. Una autorización, la gente lo respeta y no entra. Están esperando que caduque la concesión y entran todos ahí. Y lo más perverso que estamos haciendo es cancelar concesiones y no sacar nuevamente concesiones. Sería bueno que, definido ya muchos los bosques de producción permanente y las áreas donde se pueden dar permisos y autorizaciones, se trate de ocupar totalmente el territorio forestal, con reglas muy severas para su caducidad y volverlas a adjudicar a otros postores. Gracias, Roger. José, por favor. Igual, rogándoles a todos, precisión, por favor. Bien, buenas tardes. Yo soy crítico, ¿no? Pero también sé reconocer cuando vale la pena hacerlo, y yo conozco al doctor Helmut Seuch, fue mi profesor, y de aquí quiero expresar al CERFOR, que va a ser ahora la autoridad forestal, unas felicitaciones por haberlo incorporado al equipo de trabajo. Puede fallar más adelante, pero como profesional creo que tenemos a una persona bien formada y que ha demostrado en todos sus cargos ser un profesional a carta cabal. Mis deseos de que tu gestión sea fructífera. Muchas gracias. Lo segundo es de que temprano aprendí de que tanto en los negocios como para el Estado, los que manejan el gobierno o las empresas, es muy importante el manejo de información. El que tiene la información tiene el poder. Cuando estuve en Loreto, en donde viví 9 años, estaba muy cercano a la autoridad forestal regional en ese entonces, y vi mucho dinero entrar para un sistema de información, para la implementación de un sistema de información. No era tan informático como el que se plantea, tenía más participación humana, y vi también problemas en la modificación intencional que hubo en la información. Yo quisiera, esto como pregunta directa al doctor Seuch, ¿cómo piensan hacer, en vista de que varios gobiernos regionales tienen el control del sector forestal, que estos gobiernos regionales asuman un compromiso con este sistema de información y no permitir que ellos adulteren los datos que incorporan al sistema? Gracias. Muchas gracias, José. Hugo. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Chepiu. Yo tengo una pregunta para el CERFOR, no sé si Helmut o de repente Fabiola la pueden responder. He escuchado, y yo con mucho agrado, y quizás he malentendido, me corrigen si he malentendido, que la visión del control se está trasladando de pensar solamente el control en carretera, el control en transporte,
a más bien un control, y quizás no solamente un control, sino un acompañamiento y una presencia en el campo, ¿no? En las áreas de manejo, en las áreas de aprovechamiento. Entonces, bajo esa lógica, digamos, que por favor que me expliquen si en verdad que se está anunciando un cambio de enfoque y cómo es que piensan implementarlo, porque eso va a demandar esfuerzos no solo de CERFOR, ¿no? Sino principalmente de otros actores que forman parte de este sistema, y incluido, me imagino, también OSINFOR obviamente estaba refiriéndome a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que plantean eso? Lo digo porque la primera cosa que yo aprendí de bosques, lo aprendí el año 2000, y no fue de un ingeniero forestal, sino fue de un diplomático, porque yo trabajaba en Cancillería y yo estaba emocionado ayudando a capturar el tráfico ilícito de madera entre Perú y Colombia. Y lo que me dijo un diplomático, me dijo, pero Hugo, ¿qué hacemos persiguiendo trozos de madera cuando el problema es que esa madera fue extraída de manera inadecuada, ¿no? En realidad, en lugar de estar contentos de detener madera que cruza el río, ¿no? O sancionando a la gente, deberíamos estar preocupados en cómo aseguramos que ese árbol se extraiga de manera adecuada, y quizás tenemos mal enfocados los recursos, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta va en ese sentido, es decir, CERFOR está planteando que quizás nuestro trabajo no es capturar madera en transporte y, como alguien decía, dejarle ese trabajo a la SUNAT, y más bien nosotros enfocarnos y tener gente y recursos en el campo acompañando porque las estadísticas son buenas, ¿no? Pero hoy día sabemos que, claro, son, como dijo el colega de Ucayali, 100 y pico mil metros cúbicos. Bueno, pero eso ya es un hecho consumado. Esa madera esas plantaciones ya se inventaron, ya se cortaron, ya se transformaron, ¿no? En realidad lo que necesitamos es poder supervisar en campo si efectivamente es un árbol arrastrado o es una troza amarrada en boyas que supuestamente están siendo arrastradas por los ríos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Hugo. Manuel. Sí, adelante, por favor. Sí, micro. Sí, recordando a los amigos que están en línea, también pueden solicitar para hacer sus intervenciones. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Sánchez Peralta. Yo no soy forestal, pero conozco un poquito del tema forestal. Mi visión va a ser distinta a la de ustedes, quizás. Si bien es cierto, en toda la cadena de suministro de la madera hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, en la emisión de un plan de manejo hay riesgos porque a veces emiten este plan sin una debida inspección en campo. Al momento de emitir la guía de transporte forestal hay riesgos porque vemos que hay guía de transporte forestal y OSINFOR, cuando hace su supervisión, señala de que nunca se movilizó nada de esa concesión, sin embargo tiene guía de transporte forestal y tiene volúmenes movilizados. Hay riesgos de ruleteo, ¿no?, de esta guía de transporte forestal. Hay riesgos en la comercialización. Y así, en toda la cadena de suministro de esta madera hay riesgos. Debemos priorizar estos riesgos, ¿no? ¿A qué riesgo debemos atacar para combatir ese delito, ese fraude que se está cometiendo? Eso por un lado, ¿no? Estoy de acuerdo en que haya facilitación. Es obvio que tiene que haber facilitación. Es un principio básico para que una institución, una economía surja. La facilitación es base. Pero a la vez de facilitación tiene que haber el control. Si no hay un buen control, no se puede facilitar las cosas, porque si no ya se vuelve al libre albedrío y todo el mundo hace lo que quiere. Y para este control requerimos información. Información de primera línea. Información que sirva para establecer estrategias de control en su momento. No después de 3, 4 o 5 años, sino en el momento, porque eso va a generar riesgo entre los operadores de la madera. Eso es importante. Debe haber una comunicación entre las áreas competentes, OSINFOR, el MINAGRI, CERFOR, SUNAT, aduanas y todos los organismos. Y se deben por ejemplo, veo que hay una plataforma de información, pero esta información, la información que tiene ahí, va a poder hacer un match con la información que tiene aduanas. Aduanas tiene base de datos que tiene informaciones sobre IGB, renta, si están habidos, no habidos, tiene información cuántos mueven al exterior, a qué países. ¿Pueden conversar esos sistemas? La información que tiene OSINFOR puede conversar con los sistemas que tiene CERFOR. ¿Se está viendo ese tema? Por ahí también debería apuntar eso. ¿Por qué? Porque eso va a permitir gestionar riesgos. Al gestionar riesgos vamos a establecer buenas estrategias. Por otro lado, el tema del intercambio de información entre organizaciones, no solamente las gubernamentales, sino las privadas y a nivel internacional. Eso es importante. Eso es mi punto de vista, es mi apreciación, espero que lo tomen a bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Oscar, por favor.
Yo le daría a este programa, a este proyecto, prioridad a 111, porque tiene que ver con la transferencia, con la claridad. Porque el problema de la tala ilegal no solamente es en el bosque, sino a lo largo de la cadena productiva, ¿sí? No solamente es tala, sino actividades ilegales. Ahora, aquí se han vertido algunas recomendaciones que yo creo que la Comisión tiene que tomarlas en cuenta, porque estamos viendo un aspecto que es importantísimo, no solamente porque tiene que ver con lo que es la demanda interna, sino sobre todo la expectativa a nivel internacional. Fíjense, hoy día lo acabamos de ver, un presidente que comete un exabrupto, al día siguiente le están componiendo una canción, ¿sí? Todos estamos bajo la mirada actual de todo lo que es el sistema de información, las TIC. Por lo tanto, este programa, este proyecto es valiosísimo, porque la tala ilegal no solamente tiene que ver con el de la comunidad nativa o con el extractor o concesionario, sino a lo largo de la cadena productiva, desde el bosque hasta el mercado. Por lo tanto, creo que este es un esfuerzo. Hoy día, que funcione 100%, vamos a tener dificultades, porque no estamos preparados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este momento? Si una autoridad de primer nivel, del ministro hacia arriba, pida la tala ilegal de tal lugar, nos vamos a dar con grandes sorpresas, y cuando se tenga que castigar va a tener que hacerse una serie de concesiones, ¿sí? Por lo tanto, creo que esta actividad tiene que darle la prioridad respectiva y gradualmente yendo a implementarlo. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Para terminar esta primera ronda, entonces, Jorge, por favor, está en el uso de la palabra. Gracias. Bien, no sé si realmente las presentaciones y las cifras han pasado muy rápido, pero tengo la impresión de que las cifras de producción de madera, de acuerdo con los orígenes que nos ha presentado tanto OSINFOR como Dirección General Forestal, ahora CERFOR, no necesariamente coinciden, ¿no? Por ejemplo, OSINFOR nos menciona que el origen de madera ilegal o informal, como se le llama, de bosques locales es muy importante. Representa 1/3 prácticamente de todo el volumen de madera que se mueve a nivel nacional. En lo que nos dice CERFOR o la Dirección Forestal, prácticamente no es significativa este monto, este volumen de madera que sale de esta fuente. A renglón seguido de las estadísticas que nos presenta CERFOR, vemos que el 60% de madera que está saliendo no sale de planes de manejo, por más que sea formal, de algunos permisos, de predios, etcétera. Se formaliza, es legal, pero no es de origen de planes de manejo sostenible. Entonces yo creo que el tema, aparte del control, que está muy bien con todas estas estrategias o medidas que se están dando o que se van a dar, me parece correcto, pero lo que tenemos que hacer es privilegiar el manejo, incentivar el manejo, premiar el manejo forestal sostenible a nivel de las concesiones forestales y a nivel de las comunidades nativas, que representan aproximadamente el 30% de todos los bosques que tenemos en la Amazonía. Ahí está el potencial más importante y ahí es donde debe estar orientada la política de formalización para generar una masa crítica de volúmenes y de manejo forestal que salga de planes de manejo realmente sostenibles, ¿no? Y yo creo que esa estrategia, al lado de la estrategia de los controles, de la garita, etcétera, debe ser necesariamente importante. Financiemos, pues, por último, el manejo forestal, que es lo que queremos, porque la lacra de la tala ilegal sale precisamente de esta falta de incentivos al manejo forestal sostenible. Nuestro objetivo debe ser ese, apuntar al manejo, y ahí tenemos que poner recursos, tenemos que poner capacidad y tenemos que generar competitividad. Por lo tanto, si es necesario que los concesionarios que realmente quieren trabajar
no paguen pues el primer y segundo año sus tasas de aprovechamiento forestal, porque tienen que capitalizarse, tienen que hacer estudios, tienen que hacer inventarios forestales. Hagámoslo, ¿no? Con tal de que nos aseguremos que al segundo o tercer año ya está saliendo madera legal y manera formal de bosques manejados sosteniblemente. Gracias. En el caso del proceso mexicano, a mí me pasaron una información, hay un sistema también ahí que está operando, pero realmente no sé si en algún momento se ha visto. Fabiola puede dar alguna indicación, no sé si podrías aportar. Micro, por favor. Perfecto, entonces la dejamos para el final. Después Rómulo Coronado, ¿no? Arrastre por río ya lo contestó, se ha visto en los grupos de rediseño que efectivamente pues esto no puede ser, porque en realidad sería una cantidad muy pequeña que no justifica, porque le das pie, le das una ventana para que puedan extraer bajo esa modalidad, ¿no? Entonces la idea no es amparar madera ilegal por este tipo de modalidades que, si bien puede haber casos especiales, bueno, no justificaría pues para dejar la ventana abierta. En cuanto a los funcionarios no denunciados, eso no tengo mucho la historia. Fabiola también se puede encargar de repente de algún comentario. Y el caso de Ignacio Lombardi, sí, coincido también, ¿no? Yo coincido con lo que ha dicho. Hay que a veces reestructurar un poco el tema y ver pues las ventajas, los beneficios, el valor económico y mantener el valor ecológico. Definitivamente varios han apuntado al tema de que se tiene que sacar nuevamente el sistema de concesiones forestales maderables. Ha habido una demora bastante grande, hay que hacer nuevamente una evaluación rápida y tratar de diseñar el sistema nuevamente, ¿no? No se trata de ver quién paga más por el pago de derecho a aprovechamiento, hay que cambiar todo el concepto sabiendo exactamente cómo funciona desde el punto de vista económico. No se trata de quién paga más, porque de repente no puede ni siquiera afrontar finalmente este costo. Entonces hay que ver realmente la rentabilidad de cada concesión. Lo que se quiere es inversiones, ¿no? Si viene una empresa sólida y que tiene capacidad de financiamiento en buena hora, entonces va a generar todo un sistema, y el Estado también tiene que dar todos los aportes que sean necesarios para facilitar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, creo que Fabiola también debe estar de acuerdo. José Lizarra, muchas gracias por las buenas. No sé si, ya no, como me emocioné de que me habías... ya no me quedó claro si había alguna cosa más adicional. El tema era cómo podemos asegurarnos de que los gobiernos regionales ya. de los bosques puedan participar de forma honesta. Correcto. En realidad, mientras mejor sea el sistema, mejor montado y que tenga sistemas de seguridad, va a poder ser mejor fiscalizado. O sea, nada es perfecto. O sea, siempre hay una posibilidad. Pero la idea es que el funcionario que cargue, o sea, tenga una cuenta propia, como que fuera pues una firma digital, una firma electrónica, algo equivalente. Entonces, tú puedes rastrear quién ha sido, ¿no? Que no se libre un poco del compromiso de lo que ha hecho. Había una pregunta adicional también, ¿cómo iba a ser lo del control en el bosque? O sea, la idea es que se levante, inclusive, porque hasta ahora el sistema no funcionaba como árboles, funcionaba como volumen de los POAs, ¿no? Por especie. Entonces la idea es que tengas tú un registro de los árboles y eso pueda ser cargado rápidamente. Entonces tener esa información que la pueda también tener OSINFOR, y que de ahí se generen también las guías, ¿no? Las guías y en el control, que claro, muchos no estamos de acuerdo, pero podría haber unas garitas estratégicas que por ahí sepan que se ha controlado una guía y que la guía tenga un código autogenerado que se levanta
y que se vea pues que no hay el ruleteo que va por la otra pregunta, ¿no? Ese sistema de seguridad te daría alertas, ¿no? Si hay una guía que vuelve a hacer entrada con un código, y en realidad había una codificación propia del sistema, ¿no? Para evitar que haya, pues con la facilidad que hay ahora, que se clonen las guías, ¿no? Que se repitan, etcétera, ¿no? Entonces, esos sistemas, esos controles se estarían dando en este caso. ¿Qué es lo que comentó Hugo, ¿no? Va por ahí un poco el tema de la presencia más en las áreas de manejo. Bueno, en el caso de CITES hay una inspección física ahí que está, eso no, a veces no cambia, ¿no? Cuando así tiene que ser, bueno, tendrá que ser. Pero en la mayor parte de los casos, pues, aligeras un poco, de repente, que tengas que ir a cada sitio, vas haciendo, pues, una especie de muestreos también, ¿no? Y definitivamente hay una fase para construir el sistema donde tengas ver cómo que los sistemas sean interoperables. Necesariamente no hay que hacer establecer, dentro de poco vamos a tener que, con este equipo que está trabajando en el caso y con la empresa que se vaya a encargar de la solución, en la última fase creo del trabajo, van a tratar de ver todas estas interfaces, ¿no? Para que los sistemas conversen. De eso se trata, ¿no? Y hay varios casos que ya se están haciendo convenios, en caso, por ejemplo, para tratar no pedir papeles en cada uno de los trámites, ¿no? Repites el DNI, repites el RUC, ¿no? Entonces que tú puedas tener acceso a esas entidades y que rápidamente puedas tener la información en línea y que puedas contrastar, y entonces vamos a simplificar bastante los trámites. Oscar, bueno, sí, yo creo que esta es una prioridad que se está tratando de sacar en un plazo más o menos corto, y totalmente coincidimos con Jorge Malé, ¿no? Las cifras de repente engañan un poco porque se ha juntado permisos por un tema de tiempo, ¿no? 10 minutos, entonces yo dije, pucha, si pongo todo, no me entra y no se ve, no se visualiza muy bien. Entonces ahí de repente el error también de diferenciar permisos de comunidades indígenas y permisos de predios privados. En realidad debe hacerse porque son modalidades diferentes, porque se puede trabajar obviamente como si fuera con un plan de manejo a nivel de una comunidad indígena que está haciendo un buen manejo de bosque, ¿no? Entonces ahí sí puede haber un encubrimiento del tema del global, ¿no? Habría que separarlo en realidad para que las estadísticas nos vayan indicando cómo se va actualizando año a año estas modalidades de extracción de madera. Ya dije lo de que yo también estoy de acuerdo con que no solamente, sino hay que sincerar un poco de lo que es, no hay sostenibilidad si no es un negocio donde tengamos, por ejemplo, puede haber hasta unos años donde la concesión se dedique prácticamente a invertir, ¿no? A entrar, invertir, hacer caminos. Entonces, esa rigidez a veces, que algunos coinciden también, que la comentan, tampoco no conduce a nada. Habría que ver en qué medida vamos poniéndonos de acuerdo para ser en la medida que se pueda, sin contravenir un poco la capacidad de control, dar flexibilidad para que no, pues, de repente 2 años yo me dedico a invertir, nomás no tengo la obligación de presentar un POA, estoy haciendo caminos, estoy haciendo inversiones en el monte, ¿no? Bueno, eso más o menos, Fabiola, de repente puedes comentar los puntos que quedaron. Sí. A ver, para complementar lo que decía Helmut, y en líneas generales poder también informarles un poquito de algunas cosas que creo que son sumamente importantes. Estoy absolutamente de acuerdo con que ustedes han identificado varios de los temas críticos. Lo primero es, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Y el objetivo que tenemos es asegurar el manejo del bosque. Ese es el tema. Y tiene la dimensión, completamente de acuerdo, la dimensión del ecosistema, de mantener la calidad,
pero también la dimensión económica. Para lograr eso hay varios caminos, hay varias formas, pero una de las formas que nosotros hemos identificado que no está funcionando es la forma como se ha estado haciendo ahora, la forma como se ha mirado y como se ha diseñado el sistema. Entonces, como decía Hugo, hoy día existe un sistema que privilegia el control en carretera, en un puesto, que está orientado a un tema del palo y no de la zanahoria. Y lo que hemos visto es que eso no está funcionando y que tiene varias razones por las cuales no funciona. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito. ¿Qué cosa es lo que el puesto de control de Ancón controla? Carbón. Eso quiere decir que en este sistema, todo el carbón que viene de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, llega hasta Ancón. ¿Qué pasó con toda la red de puestos de control en el camino? ¿Qué pasa con el sistema que está basado en controlar en carretera? Y además, absolutamente de acuerdo, eso ya se perdió. O sea, ya perdimos ese bosque. Y lo mismo sucede en Amazonía, y lo mismo sucede en el sur, y no tiene sentido. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y esta reforma a lo que va, es que vamos a invertir lo que existe hoy día. Hoy día la gente está el 70% del tiempo en la oficina y no sale al campo. Vamos a cambiar eso. El 70% del tiempo va a estar acompañando a los gobiernos regionales y además en campo, en el bosque donde se tiene que estar. Y por otro lado, hoy día nosotros tenemos 119 puestos de control, pues vamos a tener 30, pero el resto va a estar donde tiene que estar, que es acompañando el manejo donde está el recurso. Eso es una cosa que es importantísima. Por eso yo creo en un proceso de reforma que implica también una descentralización, porque la gestión más adecuada es la que se hace más cerca de los recursos, pero tampoco el proceso está funcionando como se debe hoy día. Y ahí sí, ahora alguien mencionó que no se necesitaban hacer más normas. En eso estoy en desacuerdo. El marco legal, tal como existe hoy día, tampoco funciona. Y ahí conversábamos en el almuerzo con Rolando un tema crítico. Por ejemplo, en el marco que tenemos hoy día, tú tienes los títulos habilitantes y las otras áreas donde no hay un título habilitante, pero igual se deforesta, se hace tal ilegal, etc. Sobre el que tiene título habilitante está la responsabilidad del gobierno regional de hacer el control. Y además de OSINFOR, de supervisar eso. Pero donde no hay título habilitante, o sea, donde mayormente se produce la tal ilegal, porque las cifras que OSINFOR mostraba es que mayormente son fuera de concesiones, por ejemplo, ahí tienes al gobierno regional, si ya tiene la función transferida, pero no hay el segundo, porque OSINFOR no puede entrar, porque OSINFOR solamente entra donde hay títulos habilitantes. Entonces, lo lógico sería que si no es OSINFOR, sea la autoridad nacional. Pero yo tampoco tengo competencia para actuar directamente. Y hoy día, donde hemos actuado, donde hemos tratado de actuar, tenemos conflictos de competencias porque los procuradores de esos gobiernos regionales están denunciando a los procuradores de Agricultura porque no es nuestra competencia. Eso tenemos que arreglarlo. Es importantísimo identificar los vacíos. Las normas que tenemos y los procedimientos que tenemos tienen una serie de vacíos que permiten jugar. Este tema del permiso por arrastre, ¿no es cierto?, de ríos. Ese grupo al que hacía mención Roger es parte de los diferentes grupos de trabajo que se vienen teniendo con privados para rediseñar todos los procedimientos del sector forestal. Y efectivamente, ayer se ha identificado que este procedimiento lo que está haciendo es una coladera en el sector. Y claro, podrá venir alguien y decirme, ay, pero qué mal hace usted, que no va a permitir que un árbol que de verdad se cayó y el río lo arrastró, se pueda aprovechar. Sí, pero no es por un tema de maldad, es por un tema de evaluación de riesgos. Cuando uno hace una evaluación de riesgos, identifica. Y en este caso se ha identificado que el riesgo para mal usar esa posibilidad es tan alto
que la verdad no justifica. Entonces, ese es un procedimiento que, por ejemplo, estamos desechando. Ya no va a existir. Y así estamos haciendo lo mismo con el análisis de cómo está funcionando bosques locales, de cómo está funcionando predios privados, de cómo están funcionando las otras alternativas. Y lo que decía Roger es muy cierto. La primera resolución, el primer gran expediente que a mí me tocó revisar cuando entré a la Dirección Forestal, era un expediente asociado a un pedido que hacía una empresa que había solicitado su autorización justamente de desbosque, de cambio de uso, y estaba pidiendo que se le autorice el comercializar esa madera. Y entonces yo dije, pero esto es lógico, ¿no? Y no es lógico, pues, porque en el sistema tal como está hoy día, un funcionario en algún momento dio una interpretación y esa interpretación se convirtió en un informe oficial y ese informe oficial dio respaldo a una norma interna y hoy día no se puede autorizar. Y ese ejemplo creo que grafica perfecto lo que pasa. La autorización de talar es legal, pero esa madera no se puede comercializar, porque el comercio sería ilegal. ¿Tiene sentido un sistema de ese tipo? No lo tiene. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y el ejercicio que estamos haciendo, el mapeo de procesos, implica identificar esas cosas que no son lógicas, simplificar todo aquello que se pueda simplificar y hacer esos cambios. Y eso requiere normas también, porque el sistema tal como está hoy día no permite o permite algunas cosas que no son las correctas. Y hay varias preguntas relacionadas con el tema del sistema de información. La primera es si se tomó en cuenta el ejemplo de los mexicanos. Sí, no solo el de los mexicanos, o sea, cuando se empezó a diseñar el tema del Sistema Nacional de Información Forestal, que lamentablemente, y ahí es una responsabilidad absolutamente del Estado y absolutamente de la cooperación, la gente no tiene la información real de lo que significa esta propuesta de Sistema Nacional de Información Forestal. Lo único que conocen es el módulo de control. Y eso para el sistema mismo es una mezquindad enorme. ¿Cuál es la lógica de esto? En el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de otros países, existe un sistema para el sector forestal que está orientado y básicamente basado en lo que hace la autoridad que tiene el tema de la gestión y el control. Lo que se está proponiendo aquí es una propuesta mucho más ambiciosa, que está ligada a lo que decía el señor. Para tomar decisiones se requiere información, pero la información tiene que ser real. Alguien decía por ahí, uno tiene que estar realmente informado y saber la verdad, porque lo que nunca debería suceder es que nosotros nos paremos con unas cifras y OSINFOR se pare con otras, y el gobierno regional se pare con otras cifras. Eso no debería suceder. Por eso, la propuesta de la Autoridad Nacional es tener un único sistema de información forestal. En ese sistema uno va a tener un módulo de inventarios, un módulo de permisos de investigación, un módulo de control, un módulo de manejo de fauna silvestre, por ejemplo, el módulo de los títulos habilitantes y toda esa información de acuerdo a las competencias que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, OSINFOR, que es parte también del proceso de construcción de este sistema, hay 19 instituciones que forman el comité técnico para la construcción de este sistema. OSINFOR lo que va a hacer, o la Fiscalía especializada en materia ambiental que también está participando, lo que hace es tener su plataforma y poner ahí en el sistema la información que le corresponde de acuerdo a sus funciones. Y esa información es parte de toda una cadena de información que se tiene que tener. Porque yo tengo que tener información única sobre un mismo predio, sobre un mismo título habilitante, que puede ser introducida por diferentes actores en la cadena. Sí, por supuesto. El privado tiene que tener también acceso a información ahí, porque el sistema, y eso es lo más importante, la discusión conceptual más fuerte que se tuvo sobre este sistema es si este sistema tenía que ser un sistema de control o tenía que ser un sistema de información. En aquel momento, en el 2009, cuando se empezó a discutir esto, la autoridad planteaba que tenía que ser un sistema de control. Y la posición en aquel momento de la cooperación es que tenía que ser un sistema de información
para la gestión, para la toma de decisiones y también para el control. Y ese fue el gran cambio, el gran viraje que se dio. O sea, la propuesta que se está construyendo ahora es tener un sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre que permita tener la información real en un sistema compartido por todos los actores, que le sirva a los privados y que le sirva al Estado fundamentalmente para la gestión. Ese es el gran cambio, diría yo. Y eso tiene que tener, obviamente, sistemas de control, y eso es parte de lo que se está haciendo, lo que decía Helmut con el tema de la firma digital y otras cosas de ese tipo. Y finalmente, porque también creo que es importante, se ha mencionado, hay que discernir la paja del trigo. Entonces, en el sistema tal como lo tenemos hoy día, nosotros le damos el mismo tratamiento al que hace el aprovechamiento casi como sea, el aprovechamiento con bajo impacto, el que está certificado, todos los tratamos igual. Y eso también tiene que cambiar, porque si yo estoy invirtiendo, si yo estoy asegurando calidad en lo que estoy haciendo, si llego a certificarme, el Estado no me puede tratar igual. Y por eso es que estamos planteando casi un tratamiento VIP para aquellos que pueden demostrar que de verdad tienen certificación o un manejo, y el estándar de manejo es lo que tiene que dar el Estado. Eso es lo que se tiene que fijar. ¿Qué cosa es lo que yo quiero? Y ahí, por ejemplo, nos ha servido enormemente el trabajo con los privados que se ha hecho para el tema de ecoturismo. Hoy día yo al de concesión de ecoturismo le pido un plan de manejo, ¿no? Y los de ecoturismo nos dicen, oye, tú me pides que haga casi un inventario de todas las especies que existen, pero las 5 cosas básicas que tú me deberías pedir, la verdad es que no me las pides, y si me las pides, tampoco las analizas como corresponde. Por ejemplo, que no exista aprovechamiento de madera, o sea, que no se encuentre un tocón, que se manejen los residuos sólidos, que se manejen las aguas residuales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que entender también es que el Estado tiene que cambiar la lógica. Y ahí hay cosas en las que el Estado tiene que definir qué cosa es manejo, cómo se hace, cuáles son los estándares que se quieren. Y el privado tendrá que decir, ok, yo estoy recibiendo este derecho de ti y me comprometo a hacer esto. Y el Estado tiene que hacer un proceso de acompañamiento en el bosque, tiene que hacer un proceso de acompañamiento a los gobiernos regionales. Eso es lo que yo creo que va a permitir hacer este cambio de verdad para luchar contra la tala ilegal. Porque la tala ilegal no se va a solucionar, y ahí creo que Hugo ha dado en el clavo. Es un fracaso para el Estado cuando yo paro camiones de tala ilegal. Es un fracaso. Tengo que hacer control, pero el control no es lo único ni es lo más importante. Si ese árbol se cortó sin manejo ilegalmente, entonces ahí está el problema. Entonces, la tala ilegal sí es una prioridad, y esta reforma también está orientada a luchar contra ella. ¿Cómo miramos o cómo vemos, cómo debemos ver la gestión del conocimiento? Yo me estaba preguntando, cuando estaba a lo largo del día, ¿qué conocimiento tengo que gestionar? Un país que tiene 7 millones de metros cúbicos en leña y carbón. Ese es el conocimiento que necesita el país, porque es el producto forestal más importante. No es la madera, no son los otros productos, es leña y carbón. Entonces, ok, trabajemos sobre leña y carbón. Ese es el tipo de conocimiento que yo tendría que gestionar. Quizás no, y tendríamos que decir, ok, cambiemos la matriz energética y miramos, ¿no?, cómo podemos hacer eso hoy día que es un país rico con gas. Pero cuando gestionamos el conocimiento, también tenemos que decir, ok, ¿cuál es la demanda que tenemos y qué es lo que necesita el profesional que va a mirar y que va a ir hacia el futuro? O sea, ¿qué tipo de conocimiento necesita? Necesita saber medir, necesita saber pensar, necesita qué es lo que necesita, cuánta silvicultura tiene que saber, cómo va a ir mirando hacia adelante. Hoy día justamente decíamos, se decía en la mañana, no, el plan de manejo, ok, se ha dividido todo el país, la unidad en cuadraditos, y se ha dividido también en cuadraditos todo el resto del país. ¿Eso es manejo?
Esa responsabilidad, ok, tenemos que resolverla. No es así, porque yo puedo tener áreas de manejo por volumen y puedo tener áreas por manejo de diferentes formas. Lo que pasa es que nunca se ha planteado nada. Simplemente se ha dicho, este es el lineamiento, y cuando uno ve el funcionario mira el lineamiento y dice, esto tiene que ser así, no importa dónde estés. Por eso es que la gente que trabaja con Kumala en Loreto protesta, porque no le sirve el esquema que estamos usando. Entonces, ahí tenemos que generar un tipo de conocimiento diferente que nos permita a nosotros conocer las especies y ver qué es lo que está pasando. Para generar conocimientos y para generar respuestas, necesitamos tener un buen programa de investigación de base que soporte todo lo que nosotros queremos. Y ahí tenemos una tarea urgente que hay que hacer hoy día, es recuperar todas las investigaciones que se vienen ejecutando a lo largo de estos 50 años. Se dice, no hemos avanzado nada, algo hemos avanzado, algo hemos hecho. Algo hemos hecho en cosas repetitivas. Cada 10 años repetimos las mismas investigaciones, no avanzamos. Y no avanzamos porque simplemente borramos para atrás y empezamos a mirar para adelante. Y eso me trae a colación ahorita cuando dice Inventario Forestal Nacional. Inventario Forestal Nacional se empezó en el año 80. Eso no existe. No existe un gobierno que apostó por el inventario y después simplemente el gobierno siguiente lo borró. Dijo, no, ya no hay más financiación y se acabó. Del año 80 hasta ahora, ok, ahora volvemos a hacer el Inventario Forestal Nacional como una cosa nueva para ir hacia adelante. Inventario forestal, y eso es lo que yo digo, hay que recuperar memoria, hay que recuperar qué es lo que tenemos. Hablamos de plantaciones, sí, ya se han hecho, hay hoy día una lista de especies para la parte andina que se pueden trabajar, está hecho, hay que rescatarlo. Y eso es lo que tenemos nosotros que empezar a mirar, que empezar a ver, eso es conocimiento, eso es lo que tenemos nosotros que ir transmitiendo hacia adelante. Y ahí es donde vamos a encontrar una cantidad de vacíos. Esos vacíos son los que tenemos nosotros que ir llenando de alguna forma. Y esos vacíos son los que nos van a permitir a nosotros ir avanzando. Tengo alguna idea, cuando yo miro manejo, estoy pensando en qué es lo que yo necesito en términos de conocimiento. ¿Cuál sería mi base mínima para poder conocer? Una base mínima es tener conocimientos de dendrología. El Perú tiene 7.000 especies leñosas. De las 7.000 se usan menos de 40. ¿Qué pasa con el resto? No las conocemos. Claro, no las conocemos. Entonces, ok, hay que conocer ese grupo de especies. Para conocer ese grupo de especies necesitamos botánicos que trabajen en la identificación de las especies seriamente y se convierta ese conocimiento en un manual de dendrología y que pueda trabajar con características botánicas, nada más, ¿no? O sea, creo que ahí es donde tenemos que mirar esa parte y la dendrología es parte importante. Hoy día tenemos el inventario forestal que está recopilando muestras. Yo no sé cuántos miles de muestras van a recuperar. Y me pregunto, ¿en qué herbario las vamos a poner? No existe en el país un herbario que pueda tener eso. Historia natural está saturado. El de La Molina está saturado. El de la Universidad de Quito está saturado. ¿A dónde lo vamos a colocar? Y si no tenemos un sitio donde colocar las muestras, en realidad no hemos hecho nada. Entonces necesitamos conocer ese tipo de cosas. Y no podemos decir, no, las muestras van a tal universidad del extranjero, aquí o allá, porque los tipos tienen que estar en el Perú. Los tipos no pueden estar dando la vuelta al mundo, tienen que estar en el Perú y eso necesita tener herbario. Para eso necesitamos un espacio, necesitamos una conjunción de forestales y de biólogos para poder identificar adecuadamente todas las especies y describirlas y tener. Habrá nuevas, como hoy día, sorpresa, se encuentra una cedrela en Tumbes, que no era nueva para la ciencia, ¿no? Que el autor le ha puesto Cedrela molinensis. Eso está en el herbario de la universidad,
Pero así, ¿cuántas de esas cosas hay nuevas para la ciencia que podemos encontrar? Y cuando hablo de dendrología, ok, también hablemos de fauna. En fauna también, ¿no? En toda la zona donde se va a hacer una hidroeléctrica, en la zona de Cajamarca, han encontrado 4 especies de sapos nuevas para la ciencia en general. Entonces, ¿cuánto tenemos de esas cosas? Eso es investigación, eso es generar conocimiento, eso es lo que tenemos que transmitir y cómo tenemos que ir resolviendo parte de los espacios. Y aquí viene lo que toda la vida he planteado. Estamos haciendo un inventario forestal nacional y el inventario tiene necesariamente que tener una rama de investigación en estadística. Hoy día, cuando yo quiero decir, ok, este inventario o es verdad o no, lo que hago, lo repito el inventario. No tengo por qué repetirlo. Tengo que usar herramientas estadísticas que me permitan decir con seguridad qué es lo que está pasando. Y tengo que saber también en mediciones qué pasa. El concesionario o la comunidad hace una medición. Viene alguien y también lo mide. ¿Por qué el que midió y el que está supervisando tiene la verdad? ¿Por qué? Porque él dice, contra esto se compara, el otro es mentiroso. No, hay que demostrar quién tiene la verdad y quién no. O sea, no todos funcionamos igual. Entonces, esas cosas son investigaciones estadísticas que tienen que hacerse y tenemos que tener un espacio importante. Tenemos que mirar también una parte que nos diga a nosotros cómo vamos a mirar las muestras en el campo, cómo las vamos a ubicar, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a transportar todas las brigadas y todos los que van a levantar en el campo. Creo que esos son 3 ejes importantes para tener un soporte de un inventario de tipo continuo que nos ayude en el tiempo, porque el inventario nos tiene que dar un resultado hoy día, pero tenemos que irlo verificando en el tiempo para ver qué es lo que ha ido pasando. Creo que también necesitamos una definición clara. Hoy día podemos tener, creo que para mí son 3 áreas importantes en el país: áreas naturales protegidas, áreas de protección, bosques de producción y tierras deforestadas. 4 unidades que debemos medirlas, tenerlas y decir, esto es intangible. Pues se acabó, ya de ahí no pasa. El que cruza la línea es como el que cruza la 343, exactamente igual, tiene que ser en esa forma. Si no, nos vamos a perder mirando qué es deforestación, cuánto avanzó, y la deforestación avanza y las áreas naturales protegidas avanzan sobre los bosques de producción permanente, porque no es al revés. El bosque de producción permanente cada vez se hace más chico porque todos los otros sectores van avanzando sobre esas áreas y nos vamos reduciendo. Y acá yo quiero también poner algo importante. ¿Qué estamos haciendo, digamos, en la parte andina, cuando a nosotros la definición que tenemos nos dice, ustedes son responsables de toda la vegetación silvestre que hay en el país? Ok, todos los pastos andinos están dentro de nuestra administración, todos los oconales están dentro de nuestra administración. ¿Cuánto es lo que se viene sacando? Uno ve los camiones que empiezan a traer el musgo, el famoso musgo, para las macetas y para otro tipo de acción. Oye, ¿cómo vamos a recuperar eso? Nadie sabe cómo se recupera un oconal de ese tipo. Y después tenemos los ríos que funcionan simplemente como torrentes, porque no hay quien detenga ese nivel de agua. Entonces, ahí es lo que hay que mirar. Y si nosotros vamos cerca a Lima nada más, acá antes de llegar a Ticlo, de ahí se está sacando, ahí están hay cientos de toneladas. Oficialmente son 30.000 kilos al año, oficialmente, eso es lo que aparece en las estadísticas, pero aparentemente es más. Creo que eso tenemos que mirarlo. Y paralelamente ahora viene la parte de silvicultura. ¿Qué hacemos con domesticación? Y nos interesa domesticar las especies silvestres que tenemos, como de alguna forma se ha domesticado la bolaina, nos interesa. ¿Qué especies debemos domesticar? ¿Tornillo debemos domesticarlo? ¿No? Debemos invertir en tornillo para ver cómo puedo manejar su semilla y poder propagar y todo. O sea, creo que hay elementos importantes y de ahí nacerá
todo lo que es el mejoramiento, la selección y todas las cosas que vamos mirando. Pero esto no se da solo, esto se da en un proceso de qué es lo que la industria la vamos a llevar hacia adelante. Si no aparecemos en un plan de industrialización, podemos estar trabajando en silvicultura, podemos estar trabajando en plantaciones, pero ¿qué es lo que va a suceder con la industria? A lo mejor la industria está pensando en otro tipo de cosas. Una de las cosas dice, ¿por qué no hacemos tableros aglomerados? Sí, ¿qué tipo de cola voy a usar? Las especies con resina se pueden usar para hacer tableros. Entonces, ahí nos tenemos preguntas que tenemos que irlas resolviendo y que tenemos que ir mirando hacia adelante en una línea de industrialización que tenemos. Igual nos pasa a nosotros con fauna. La fauna también es parte de un problema, o sea, es un problema en cuanto a cómo establecemos planes de manejo para fauna, cómo vamos a manejar fauna. Y acá viene, ok, sí, pues la vicuña es reserva de vicuña, no es una reserva de vicuña, es una reserva de pastos. Si yo no manejo los pastos, no está la vicuña en ese sitio. Entonces tenemos que mirar cuánta investigación hay en pastos, en la parte de vicuña. Probablemente muy pocas o nada, simplemente, ¿no? Entonces, ahí es, ok, cómo tenemos de óptica algunas de las cosas que estamos nosotros mirando. Estas son algunas líneas o algunas ideas que tenemos nosotros que ir mirando y que ir desarrollando, y todo esto es lo que va a generar los conocimientos que se necesitan para poder definir un buen plan de manejo. Hoy día el plan de manejo es casi un tuerto que está apostando a hacer plan de manejo con el poco conocimiento que se tiene. Claro, es mejor poquito que no conocer nada, pero tenemos que ir avanzando, y eso es lo que le dice, ok, el concesionario, las comunidades tienen que tener facilidades, pero si les aseguramos a cada uno de ellos una competencia desleal con madera que viene de procedencia dudosa o ilegal, simplemente nunca vamos a poder consolidar planes de manejo. Ok, gracias. Y Jonathan Quispe y Arellano ha mandado su aporte en Lima en forma escrita en un correo que lo voy a resumir en un minuto. Para la universidad, dice que debe haber una formación del profesional forestal en investigación. También debe haber una formación para el desarrollo público. Debe tener una formación para el desarrollo privado y debe tener una formación para el desarrollo internacional. Al CERFOR le dice que debe dar facilidades para la gestión administrativa, innovando. Dice también que debe informar a la sociedad semestralmente, tener presente las limitaciones del Internet para hacer todas sus modificaciones, Internet en diferentes localidades del Perú. Dice también generar normativas bajo principios científico-técnicos. Dice respetar la autoría de quienes generan las normativas para ver su responsabilidad y para consultarles. Cada colaborador que ingrese a formar parte de una institución debe pasar por un periodo de inducción, tal como hacen las empresas privadas. A los Infor le pide la recaudación de las multas, debe designar un 65% para la ejecución de proyectos que mitiguen, controlen o eliminen impactos negativos que se ingrese y que no ingrese a las arcas de la institución, donde se hace humo. Dice finalmente al Colegio de Ingenieros que él sugiere que en vez de un foro forestal sea una mesa redonda forestal. Jonathan Hidalgo.